volver a grabar. Aparte porque son muchas las presentaciones que hoy se piden digitales o ya hechas en computadora. Esto te soluciona un montón, te soluciona el tiempo. No demorás tanto tiempo para hacerlo. Bueno. Sí, la verdad que me va a servir un montón. Sí, y total no se rompe, donde te equivocás, borrás y listo. O ponés control Z y vuelve para atrás. Entonces está siempre... Sí, ese lo sabía, Bien. ese me quedó Control Z del vuelve Corel, para porque atrás. Claro, son las teclas de cuando, comando del Corel. Control V para pegar, control P para copiar. cuando iba al colegio secundario todavía teníamos diseño gráfico y nos hacían trabajar con eso. Sí. Está muy bueno aprender diseño gráfico. Pero vos manejás algo de Sí, me Corel, porque encantaba. vos presentaste una infografía en Sí, Corel. sí, el Corel lo manejo, me gustaba, Y bueno, el Word nos es mucho pedían más inclusive fácil. que, nos pedían inclusive que hagamos los dibujos en papel y después los digitalicemos, los dibujemos en la compu, todo. ¿Y por qué no la hiciste en Corel la tabla? Porque el Corel yo lo tenía en la computadora de acá de Ah, mi casa y no sé qué quisieron tocar y ahora no lo tengo más. Sí, el ah. otro día ya lo había querido abrir y me hizo renegar para abrirlo. Y hoy directamente no encontré nunca el icono, así que no sé qué pasó con el Corel. No sé si me lo habrán instalado bien cuando lo vieron porque viste que te lo tienen como que craquear el Sí, programa ese obvio. para que quede. Sí, pero y Y- nadie lo tiene original tampoco. Vamos avisando. Pero bueno, si no, ahí te tiré algunos tips para trabajar en el Word, una tabla y las formas artísticas, que ya está hecho el gráfico. Tenés que elegir y completarlo, nada más que te acelera un montón de tips. Vanessa la usó. Ahora lo voy a mostrar, el de Vanessa. ¿Qué cosa, profe? Perdón, que me perdí. Para hacer el cuadro de flujo de conciencia usaste una forma de Word, de las Ah, Smart sí, Work. Sí, está buenísimo eso, me sí. encantó. Ahora lo uso a cada rato. Giselle, ¿cómo estás? Sí, ¿viste? Te acelera los tiempos de entrega. Hola, profe, bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, comenzamos. ¿Les parece? Vamos a comenzar por la parte más creativa y literaria. Yo comparto un ratito la clase, tengo abierto un montón de cosas hoy, acá. La clase que les mandé para ver qué lograron escribir en relación a la técnica del fluir de conciencia o del monólogo interior. Para lo cual les había compartido, cierro y abro acá. Al final, ¿había que hacer un cuadro o había que escribir algo? Yo no hice el cuadro, pero escribir no escribí nada porque no Había que terminé hacer de las dos entender. cosas. Ah, Había que bueno, hacer las dos cosas. Hacer hice el el cuadro 50. y escribir algo. Ay, no lo tengo abierto el cuadro, el que yo les mandé a ustedes de flujo de conciencia. Bueno, comparto el de Vanessa que está. Bueno, tenían que hacer un cuadro comparativo entre flujo de conciencia y monólogo interior, que en realidad el monólogo interior es una forma del flujo de conciencia, por lo tanto se desprendía. De ahí, acá está el que hizo Vanessa, que vos usaste justamente esto, las formas artísticas. Ahí. Sí, Bien. formas, sí, formas. Sí, No, Smart o la forma común usé. la forma común, la con flechas. Sí, Bueno, si no, exacto. a lo Nada que más que ahí hice un truquito, inserté 3 flechas, les medí el tamaño y después las rellené, entonces no se nota. Pero están hechos con truco, pero está hecho con forma común. acá las veo. Una, Claro, dos, no vale eso, tres. profe. Y bueno, sí se ve. A no ser que lo transforme en un PDF. Si lo guardás como PDF, yo no lo veo eso. Si no lo veo. Ah, sí. Ah, no Claro. lo sabía, no lo sabía. Bueno, nada, no En importa. el archivo guardar como, lo guardás, Sí, en lugar de Word, lo guardás como PDF. Entonces ahí yo ya no te lo puedo tocar. Y no puedo bueno. ver los trucos. Pero si no, le decía a Genaro que pueden utilizar el Smart Art, que te permite, ya están hechos. Ah,
mirá, no lo sabía. Claro, vos eligen, ven, ya están hechos. Eligen el que se ajusta al tipo de información que quieren lograr o que quieren hacer y lo agarran Mirá. directamente. Me maté al cohete entonces. Claro. Sí. Pero bueno, admito, se lo podría haber dicho antes. Pero bueno, ténganlo en cuenta porque para hacer presentaciones, exponer este tipo de ideas, para armar una clase, es Está muy bueno. ágil, está muy bueno. Bueno, este tipo de recursos que ustedes están armando ahora, como este cuadro, la infografía que en su momento armaron sobre otro de los temas que ya trabajaron, guárdenlos, porque no saben después cómo uno recurre a esto cuando tiene que hacer una exposición, dar una clase, o recurre al formato, porque vos, Vane, ya lo diseñaste. Tal vez para otra asignatura necesitas hacer lo mismo, le borrás flujo de conciencia, le pones literatura argentina y desarrollás con el mismo cuadro, sin tener que volver a diseñar todo de vuelta. Ah, eso no lo había pensado. Claro, lo guardás, decís, bueno, yo necesito ahora hacer una exposición para pedagogía. Volvés al modelo que ya tenés hecho y le cambiás el contenido, pero usás en la misma forma. La misma estructura, claro. Claro. Entonces no volvés a renegar haciendo la misma estructura. Para la clase de hoy yo les propuse justamente que observemos los cuadros que ustedes que se podían armar en torno a flujo de conciencia, monólogo interior, y les dije que dejábamos el estilo de indirecto libre para otra práctica de escritura. Bueno, Vani, ¿querés explicarlo vos, que sos la que lo hiciste? Bueno, hice ese solo, porque la verdad que mucho no lo capté el otro. No me podía dar cuenta bien qué diferencias había. Si bien, leí el material de flujo de conciencia, Dogshe, ¿cómo es? Del Lobshe, sí, bueno, sí. eso. Yo también soy mala pronunciando. Sí. De él leí lo también del monólogo interior, pero en realidad a este cuadro lo hice con los otros dos materiales, con el del artículo los otros dos que vos compartiste, los fusioné y salió este cuadro. Tomé cosas de uno de otro para que salga, pero no pude, digamos, marcar la diferencia que había con el otro. Y también, por ahí para guiar, me parecía a mí que la otra actividad era escribir, pero como leí ahí, viste que yo te dije hay que hacer 2 cuadros, digo, entonces era idea mía que había que escribir algo. Bueno, pero hoy tenemos una mezcla. Vos que hiciste el cuadro, Genaro que hizo la narración, pero no hizo el cuadro, y bueno, Giselle todavía no le pregunté, así que vamos a ver tu cuadro, la narración de Genaro, Giselle, vemos que el aporte, o si no, sumamos para que ella lo pueda hacer, así que vemos un cuadro, una narración. Yo no lo hice porque en la clase grabada no estaba la explicación y no entendí nada. ¿La explicación de este cuadro o de la narración? No. Del flujo de conciencia y todo eso. Porque no lo dimos todavía. No, lo que yo ahora más o menos se lo muestro. Tenían que seguir toda una serie de pasos, solo que creo que lo expliqué en la segunda parte, que es la que me olvidé de grabar. ¿Vieron que yo dije en un momento me olvidé de apretar grabar? Bueno, creo que ahí estaba la explicación. Permiso un minuto que me explicamos esto ya? No. ¿O sí? No. Ah, me parecía. No. Bueno, pero ¿qué lograste focalizar acá? Bueno, vuelvo a explicar lo que hice. Entonces, después de leer las 3 teorías y leer los ejemplos que estaban en el de Loge, y también leí 2 o 3 hojas del otro libro, ¿cómo era? El que pasaste, que eran como 120 hojas, que es una historia. No me acuerdo. El que estaba con la clase. Para guiar. No, sí, una novela pasé. Es una novela. ¿Qué dije yo? ¿Un texto? Bueno, no, la novela. Para guiarme. Sobre un homicidio. Exacto. Bueno, ahí miré cómo era más o menos. Me acordaba un poco. Yo tenía en mi mente que era algo todo continuo. Bueno, y ahora explico el cuadro. Yo puse que justamente el flujo de conciencia se caracteriza por el continuo flujo de pensamientos y sensaciones en la mente humana. Por supuesto que eso es propio del que está escribiendo. Eso le sale al que escribe, ¿no?
Después puse que también era una expresión literaria del solipsismo, y como no sabía qué era, lo busqué. Entonces abajo hice la aclaración, que es... bueno, porque también en la fotocopia vi algo resumido, pero a mí me gustó más la definición que encontré en el diccionario porque lo entiendo mejor, entonces puse esa. Doctrina filosófica que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia. Eso es el solipsismo, que jamás esa palabra la había escuchado. Bueno, No. me parece genial que lo sumemos porque justamente el flujo de conciencia es la expresión artística. Cuando decimos expresión literaria significa expresión artística en la que representamos una parte del sujeto, en este caso la parte de los pensamientos, de las emociones, que son propias, subjetivas y únicas e interiores. Por eso solipsismo, porque es justamente lo que el sujeto pensante no puede afirmar salvo por lo que está sintiendo. Claro, yo lo que entendí ahí es que obvio que uno solamente puede afirmar lo que siente uno, vos no podés hablar de lo que siente el otro porque está dentro del otro. Exacto, Claro, tiene que ver con eso. Eso es lo que yo entendí después de la definición. Una persona solo es capaz de afirmar lo propio, lo que siente, lo que está pensando, pero vos no podés saber lo que está pensando, sintiendo la otra persona. No, a no ser que estés haciendo una ficción en la que te pones como un narrador omnisciente que sabe todo, pero si no, no. Por eso es, y tiene que ver con esto que pusiste acá, continuo flujo de pensamientos y sensaciones en la mente humana. Exacto. Después, por acá arriba, más arriba, ahí, quise poner quién era el primero que lo instala, que es el psicólogo William James, que es hermano a su vez de un, que no lo agregué, pero bueno, estaba en la fotocopia, que es el hermano de un escritor. Y él es el que se focaliza primero en este término, digamos, como quien lo descubre o lo pone en uso, digamos. Y después busqué esto que me pareció reinteresante, que era del otro material, que es un monólogo desordenado y aparentemente ilógico. Y, o sea, aparentemente está muy bien puesto, aparentemente ilógico. Porque la asociación de pensamientos, por lo general, no tiene una lógica ni cronológica, ni temática, sino que tiene una lógica de encadenamiento. Hay un suceso, una palabra en este caso, que encadena el pensamiento siguiente. Pero analizada en profundidad, es aparentemente ilógico. Después la lógica la encontrás, es la lógica del flujo de conciencia, donde se da una asociación de pensamientos y sensaciones, pero hay algo que produce esa asociación, siempre una palabra que te va llevando a la otra. Les suelo decir a los chicos, ustedes cuando se juntan a hablar, ¿no se dan cuenta al final, después de 2 horas, que nunca se preguntaron cómo llegamos a este tema? Bueno, a mí me pasa siempre, porque siempre engancho un tema, lo engancho. Hay gente que, la gente que habla poco, no le pasa quizás eso. Va siguiendo un tema por vez, o la gente que habla despacio, pausado, va siguiendo un tema por vez, lo termina, después arranca otro. En mi caso, que hablo mucho y rápido, siempre lo hago, que empiezo un tema, engancho otro, pero bueno, la gente que me conoce ya sabe cómo soy, que soy así, que engancho un tema, engancho el otro, cuando me di cuenta estoy hablando de 10 cosas a la vez, pero me siguen. Eso es lo importante. No, pero en una conversación de varias personas suele suceder esto, hay una asociación de ideas a través de una palabra y vas llevando temas y temas y temas. Siempre te suelen decir, Genaro, destinos mentinos, o sea, nos podés refutar, que las mujeres nunca terminamos de hablar una vez que nos juntamos, no nos alcanza el tiempo para la cantidad de temas que aparentemente son ilógicos, pero que están relacionados. Sí, tal cual. Siempre una cosa salta a la otra, salta a la otra, salta a la otra. Sí, terrible, terrible. Bien, es la representación artística, pero vamos a destacar entonces, fíjense cómo nosotros mismos nos fuimos, salimos de la palabra aparentemente. Ese circunstancial de modo está muy bien puesto. Seguimos, Van. Bueno, y después también desde del mismo texto, me gustó eso, porque era en realidad, ese es justamente el que sigue, el cuadrito de abajo, era justo lo que yo tenía en mente, que más o menos recordaba,
de lo que era el flujo de conciencia, que se podía prescindir de signos de puntuación, y bueno, y eso de distorsionar la estructura sintáctica también está muy bueno, está muy bien explicado, que si bien yo considero, a mí no me gusta particularmente este estilo, no soy de, no lo elijo, yo prefiero lo tradicional, no esto, pero debo decir que empecé a armar el cuadro, después me puse a leer un pedazo de esa novela como para tener una idea, y digo, mira, qué bueno que está esto todo enganchado así sin puntos, pero a la vez sigue algo, hay una lógica y una idea que se continúa, una idea, muchas ideas en realidad, que se van continuando con esa palabra que los va enganchando. Justamente en esa novela está espectacularmente ejemplificado esto de que no hay signos de puntuación. Diferente a los 2 ejemplos, o 3 o 4 que hay en los 2 capítulos de Loge, que ahí sí se ve que él pone punto, que pone alguna coma, y que como que una idea salta, tiene un abismo con la otra, por ahí hay momentos. Entonces, bueno, es como que se ven las dos cosas. En el caso de la novela me encantó porque está enganchada, va hablando y todo se entiende y no tiene ningún punto, ninguna coma. Así que bueno, eso digamos, me pareció interesante y era lo que más recordaba justo del flujo de conciencia del año pasado. Y después la última, que la técnica aspira a dar al lector la impresión de estar dentro de la mente de los personajes. Sí, también, porque vos empezás a leer eso y es como que vos estás pensando lo mismo que estaba pensando el escritor, y está bueno. Así que esa sensación también te la da esa impresión. Y después, bueno, como ejemplo, como no sabía qué poner, digamos, algo escrito y no lo quería hacer tampoco tan largo, porque por ahí me pareció más interesante dar las características y no poner ejemplo. Eso por ahí lo dejé como para otro ejercicio, digamos, o cuando uno escribe, ahí sería el ejemplo. Puse las novelas y los autores que figuraban en la otra información, y ahí muere el cuadro. Y no hice la comparación con el monólogo porque la verdad no supe Ahora lo vemos. diferenciarlos, pero bueno, esa fue la idea de por ahí con estas características saber más o menos de qué se trata. Ahora, a estas características, a este cuadro, le puedes agregar una flecha acá abajo en la que aparezca la cuestión del monólogo interior. Y lo continúas. Esto puede prescindir, esa novela que yo les compartí, tesis sobre un homicidio, no sé si alguien la tiene en cuenta. O alguna vez se la han mencionado en el profesorado, realmente, porque yo no la vi ahí, la leí luego de ver la película, realmente. Sí conocía a su autor. Pero está estructurada, acuérdense siempre que por un lado tenemos la historia y por el otro lado tenemos el relato. La historia es la historia de un homicidio. Matan a una mujer en el estacionamiento de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Esa mujer trabajaba en el bar del frente, listo, ahí está la historia, tenía una hermana. La hermana quiere saber quién es el asesino y hay un profesor de una cátedra, de un doctorado de abogados que presencia el hecho, arma una tesis. En realidad él enseñaba en ese doctorado de 8 semanas a los alumnos a trabajar tesis sobre homicidios, y él arma su propia tesis sobre ese homicidio y encuentran y salen a buscar al culpable. La película y la novela tienen muchas discrepancias entre sí. La película en realidad toma el nombre y algunas características, pero después se dispara para otro lado. En la novela, concretamente es una novela policial, con todas las características del detective amateur que lo hace por una cuestión de juego intelectual, una búsqueda, hay un sospechoso, un asesinato, un móvil, toda la parte de la novela policial. Pero, ¿cómo está contada la historia? En un capítulo habla el doctor, el abogado, y en el otro capítulo habla el sospechoso. En el capítulo siguiente habla el abogado y del otro del sospechoso. Entonces hay un capítulo para cada uno de los dos. Abogado sospechoso, abogado sospechoso, abogado sospechoso. El capítulo que está dedicado al sospechoso está armado con el flujo de conciencia.
sin puntos, sin comas, sin ninguna puntuación y distorsionar la estructura sintáctica, porque refleja justamente el flujo de pensamientos y sensaciones de la mente del supuesto asesino. Entonces, ahí diferenciamos la mente del asesino, desorganizada, llena de emociones y pensamientos, con la mente del investigador, en este caso del abogado, que es el que arma la tesis sobre el sospechoso, mucho más ordenada, organizada y estructurada. Tiene esa particularidad esta novela, que en realidad es una particularidad que yo tomé, no es que haya leído, no le estoy citando a ningún autor. Si leen tesis sobre un homicidio, se van a dar cuenta que un capítulo está contado de la forma del policial tradicional, y el capítulo siguiente en el que se habla del sospechoso se utiliza el flujo de conciencia. Y no hay ningún punto en todo el capítulo. Cuando arranca, profe, está usado el flujo de conciencia, ¿o no? Yo no me acuerdo si arranca con el abogado o con el sospechoso. Bueno, estoy no, la verdad que tratando no de me ser puse- sutil y no contar el final de la novela. Por eso digo Bueno, no sospechoso importa. y abogado. Porque el primer capítulo que fue el que yo leí a modo de ejemplo, digamos, leí 4 páginas más o menos, y viene una tras de otra, o sea, las ideas enganchadas con Bueno, una palabra. Entonces, No hay ningún punto. empieza Para mí, justamente con el sospechoso. Esa es la mente claro, del sospechoso. Lo que me parece interesante de la novela es justamente que en el capítulo en que se habla del sospechoso es 1 y 1, están intercalados 1 y 1 y 1 y 1, se usa el flujo de conciencia, que es una técnica justamente para reflejar el pensamiento y las sensaciones de la mente humana. Entonces entras dentro de la mente de quien es considerado sospechoso. Que después la novela es muy clara. No tiene el final abierto que tiene la película, tiene el final de un policial. En el policial no se dejan finales abiertos. Sí o sí, una regla del policial es que tiene que haber un culpable. Y bueno, y aparece. qué bueno. No me gustan los Aparece. finales abiertos, así que está genial eso para mí. Bueno, Por y otra eso- cosa interesante que no lo puse, que es una técnica muy nueva, porque está usada por los escritores del siglo XX, bueno, muy nueva, no tan nueva, pero es relativamente nueva, y que después que como que la implementa este psicólogo, decía una parte de la fotocopia que muchos críticos la toman y la empiezan a emplear, pero que no todos por ahí la saben aplicar correctamente, que hay algunos que no es una técnica fácil de lograr. No, para nada. No es una técnica fácil de lograr porque es aparentemente ilógico, pero no es ilógico. No es Claro. poner en la playa hace calor y los ñoquis de mi mamá. No, no. Tiene que haber un hilo, un indicio que una idea con la otra, y ahí está el trabajo justamente del escritor que la lleva a cabo. Cuando una teoría nace en una ciencia y después se utiliza en otro campo, se llama transposición. Hay una transposición del campo de la psicología a el campo de la literatura. Se utiliza una técnica psicológica. ¿Eso pasó acá? Sí, ¿Con esto? claro, es un descubrimiento psicológico. Claro, de un William psicólogo que James, va. Claro. hermano de Henry James, el escritor, que pasa o que la literatura lo toma como un recurso artístico para generar un tipo de escritura en la que se rompen todas las estructuras de la narrativa clásica. Por eso se habla se distorsiona la estructura sintáctica. La oración construida desde el sujeto, el predicado, las relaciones de referencia. Hay un juego con las referencias, en realidad. El lector va perdiendo la referencia de a qué, porque en realidad la mente humana se mueve fuera del tiempo. Y bueno, este tipo de técnicas no maneja ese tipo de tiempo, hace una representación de lo que estaría pasando en la cabeza. Es muy difícil de lograr, pero es muy interesante para ejercitar el flujo de conciencia. No me acuerdo si era de este
o del monólogo interior que decía que por ahí también hay que tener cuidado de no aburrir al lector. Sí. Pero no me acuerdo si era este o era el otro. A ver si este es el que le armé yo, ahora se los comparto. Excesivamente, no, él lo dice, hay que tener mucho cuidado de no caer en que al lector le resulte un tedio estar leyendo Claro. la mente de una y que no avance, porque ¿qué pasa con este tipo de técnica de escritura? Es una pausa, no avanza los núcleos narrativos, nosotros nos metemos dentro de la cabeza del personaje, pero no está sucediendo nada afuera. Entonces, la novela puede, o la novela, el cuento, el texto, lo que se esté produciendo, puede caer en esa pausa infinita que vos decís, nunca termina, o nunca avanza, o no propone una acción posterior a en eso hay que tener cuidado. No hay que ¿Pero era en olvidarse el que... flujo o era Sí, en el monólogo? en el flujo y en el monólogo te pueden pasar en las dos. ¿Por qué? Ah. Ahora, comparto, ¿alguna duda hasta acá? ¿Seguimos, Gise, Genaro? Porque Vanessa te las pregunta, las dudas. Ah, sí, Yo pues bueno. estoy, recién no estaba porque me golpearon la puerta, me tienen repodrido de Mercado Libre. Y justo tuve que salir a abrir porque no hay nadie en mi casa, pero ya estoy acá y escuché todo, estoy tomando Bueno, nota. ¿alguna duda, Gise? No, estoy escuchando e interpretando. Bueno, muestro lo que yo les pasé al grupo. Esto. De la clase número 10. Técnica narrativa de ficción. Por eso digo, es una técnica narrativa, es un recurso de escritura que lo puedo optar, como no, pero es un recurso más. Formas del flujo de conciencia, formas. El flujo de conciencia es tal cual lo puso Vanessa en su cuadro, el fluir de los pensamientos, sentimientos y emociones que están en la cabeza del personaje. Eso es el flujo de conciencia. Pero puede aparecer de diferentes maneras. Una manera en que puede aparecer el flujo de conciencia es el monólogo interior. El monólogo interior es una forma del flujo de conciencia. Otra forma del flujo de conciencia es el estilo indirecto libre. En una obra de literatura podemos encontrar monólogo interior, estilo indirecto libre, que son formas del flujo de conciencia. El flujo de conciencia es el nombre de la técnica narrativa. Las formas que adquiere son un monólogo interior. El monólogo es la escritura desde una sola voz, por eso monólogo, y desde una sola perspectiva. Habla un solo personaje, uno. En el estilo indirecto libre, monólogo interior. Una forma del flujo de conciencia, es una técnica para presentar la conciencia, en la conciencia la ficción en prosa. Aparecen impresiones, reflexiones, preguntas, recuerdos y fantasías. Puede aparecer con puntos, con comas o sin signos de puntuación. Perdón, porque yo imprimí la clase 11 el otro día y la clase 11 que mandaste ayer, y esto no lo vi. ¿Lo mandaste al grupo? Lo mandé al grupo. ¿Hoy? No, ¿O cuándo? cuando terminamos la otra clase. Seguramente se te salteó los mensajes. Sí, seguro entonces, porque no me acuerdo de haberlo visto esto. Está en el grupo. ¿Listo? Bien, sigo. En el monólogo interior no hay ninguna huella del autor, simplemente hay una sucesión aparentemente ilógica de emociones, sentimientos y pensamientos. En el estilo indirecto libre sí aparece la huella del autor. Esta es la diferencia que hay entre el monólogo interior y el estilo indirecto libre. Es una técnica que reproduce el pensamiento del personaje en tercera persona y en pretérito, el estilo indirecto libre, pero suele aparecer un verbo, dijo, pensó, expresó. Entonces ahí aparece la huella de un autor, un narrador, que antes de que se dé la sucesión de imágenes, sentimientos y pensamientos que están en la cabeza del personaje, hay alguien que lo introduce. Por eso se llama estilo indirecto libre. Hago una pregunta. Díganme si ustedes, cuando yo les digo estilo directo y estilo indirecto, saben de qué estoy hablando. Porque
Vuelvo acá. Sí, y no, porque yo me acuerdo que algo de eso di, pero la verdad que bien no me acuerdo. En realidad es, digamos, el estilo directo, creo que es cuando uno habla, y el estilo indirecto es reproducir lo que dijo otra persona, y la gran diferencia que hay es el tipo verbal, el tiempo verbal que se usa. Bien, es eso. Claro, porque el indirecto está en tercera persona y en pretérito, ¿no? Muy bien, tal cual lo dice acá, tercera persona y en pretérito, que no necesariamente el monólogo interior está en esas construcciones. Bien. Gise, vos cuando hablamos de estilo directo y estilo indirecto, ¿tenés claro el tema? Pregunto, porque yo tal vez estoy diciendo estilo indirecto libre, y ustedes no trabajaron nunca estilo directo, estilo indirecto, y estoy como hablando en chino básico. Yo creía que el estilo directo era el otro, era el pensamiento. Son dos cosas diferentes. El estilo directo y el estilo indirecto son dos maneras de introducir la voz dentro de un discurso. Y cuando hablo de discurso digo literarios y no literarios. Porque, por ejemplo, nosotros leemos una noticia y en esa noticia aparece la voz del policía que estuvo involucrado en el acontecimiento, citada directamente, y eso es estilo directo, y el texto es una noticia. Y yo puedo tener un diálogo dentro de un cuento, y ese diálogo es la reproducción del estilo directo, y estoy leyendo cuentos. Así que el estilo directo y el estilo indirecto son formas de introducir voces dentro de cualquier tipo de discurso, no solo de la literatura. Sí tenemos que tener en claro que el estilo directo es la reproducción literal de la voz de un personaje o de la voz de alguien que yo estoy poniendo dentro de mi texto. Es lo que en la argumentación se llama cita. La cita en estilo directo es un recurso argumentativo. Yo cito. Cuando ustedes hacen un trabajo académico, un trabajo de pedagogía, para algún tipo, o cuando hacen un trabajo para literatura y ponen fragmentos de una obra, están citando. Las citas son siempre en estilo directo. Pero después tengo el estilo indirecto, que es la forma indirecta, porque no es la voz del personaje ni la voz de otro autor lo que estoy introduciendo, sino que es una reproducción de una idea que yo armo e introduzco dentro de mi texto. Por ejemplo, Juan dijo que llegaría tarde. No es lo que dijo Juan, es la reproducción mía de lo que Juan dijo. El estilo directo es Juan, dos puntos, comillas, llegaré tarde. Eso es estilo directo. Está exacta. Profe, ¿podrías volver a decir la definición antes más, como lo dijiste, de lo que es el estilo directo? Sí, no tengo ningún problema. Más lento, así yo lo copio. Sí, totalmente. Pero para eso, para que ustedes, para no explicárselo sobre el aire, les abro. ¿Se acuerdan que les mandé unas fichitas al grupo? Sí. Bueno, Esa tampoco las imprimí ahora que me doy cuenta. Ahí, bueno, entonces estaba todo junto con lo otro. bueno, Sí, sí. Bueno, me esperen pasé todo largo. esperen que yo les abro esas fichitas. He generado una cantidad de carpetas tan grandes que ya no voy recordando dónde guardo cada cosa, porque esto no lo tengo en la carpeta donde tengo todo lo de ustedes, porque son fichitas que di, yo le digo fichitas. Deberías hacer una copia entonces en la carpeta nuestra, porque también Sí. queda ahí. Todo. Acá, Noelia, acá están. Vos todas las fichitas que haga, mandanos, total a nosotros nos sirve. Sí, no les... Esta debe ser. No, estas son las de tramas. Encima lo tengo en chiquitito y... Esta. Acá. Bien, comparto. Esto yo se los mandé al grupo. Todo texto, todo discurso está construido a través de una voz. Eso es inevitable. En los textos académicos, la voz es impersonal, siempre. Por lo tanto, es tercera persona, forma impersonal. Se expresará la siguiente idea en los textos académicos, o la primera persona de autor, que es el nosotros,
que ustedes ya lo habrán escuchado, en alguna asignatura les habrán pedido un informe, por ejemplo. En un informe introducimos la voz de manera impersonal. En la literatura, la forma de reproducir o introducir la voz es muy variada porque tiene que ver con una intencionalidad artística, diferente a las reglas que establece el discurso académico. Entonces diferenciamos. Una voz es la que va a aparecer en los discursos académicos, donde hay que sí o sí respetar una formalidad, y otra muy diferente es la de la literatura. Pero en sí, hay dos voces dentro del español, la voz activa y la voz pasiva. Esto ya nos vamos a lengua, a gramática, vale, por decirlo de alguna manera. Voz activa y voz pasiva. La voz activa es la que ustedes habrán visto en las horas de lengua, se construye con un sujeto activo que realiza una determinada acción. Esa acción la predica el predicado. Predicado significa decir, predicar, del verbo predicar. Así se construye la voz activa. La voz pasiva, en cambio, es la que tiene un sujeto que en lugar de realizar la acción, la padece, esa acción, es paciente, y la acción está completada por un recurso que se llama complemento agente. Y está construida a través de un verbo, que es una frase verbal pasiva. Entonces tengo dos voces, voz activa y voz pasiva. La voz que predomina en el español queda un minuto y se va a cortar. Si quieren cortamos, volvemos y se los explico, así no se nos corta en el medio. Mejor, Bueno, cortamos esta grabación y volvemos a entrar. dale.